Bienvenidos a la semana número 6 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Para la asignatura de matemáticas vamos a ir directamente al paso número 3 dentro de la descripción. Iniciemos. En esta ocasión el proyecto de la semana número 6 consiste en el diseño de un diario de campo. Pero dentro de estas observaciones que tú vas a realizar como estudiante, tienes que utilizar el uso del área de matemáticas. Para eso vamos a recordar qué son las unidades de medida. Una unidad de medida sirve para poder expresar y comparar el tamaño de una magnitud física, de una realidad, en relación con la unidad básica acordada para este tipo de magnitud. El objeto de contar con unidades de medida es el que sean válidas e invariables y puedan ser usadas y entendidas por todos. En cualquier lugar y en cualquier aplicación es necesario evitar confusiones, errores y dificultades en las comunicaciones humanas. Para cada magnitud física hay una unidad de medida específica. Por ejemplo, para longitudes se encuentra el metro, para las temperaturas el grado Celsius, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo. Y así encontraremos una infinidad de magnitudes y su unidad correspondiente. Después de esta explicación de qué es una unidad de medida, veámoslo más fácil dentro de un ejemplo. Supongamos que aquí se encuentra Juan y vamos a querer averiguar cuánto es la estatura de Juan. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Empezamos a medir, ¿no? ¿Con qué solemos medir? Con una cinta métrica. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la medida desde la planta de los pies hasta la parte superior de su cabeza y observamos cuánto mide. Por ejemplo, 1,75 metros. O cuando de pronto tú has realizado una visita al doctor y te han hecho pararte al lado de la jirafa que sirve para medir. Te has parado y han podido comprobar cómo va tu desarrollo en tu crecimiento. Iniciamos por lo general midiendo entre 40 y 50 centímetros al nacer. Y de ahí, a medida que vamos desarrollando nuestro cuerpo, con el paso del tiempo iremos aumentando nuestra estatura. Entonces, la magnitud que hemos utilizado nosotros es la longitud y su unidad va a ser el metro. Y así podemos encontrar diferentes tipos de magnitudes y unidades que explicaremos a continuación. Vamos a ver el paso número 3 que consiste en la descripción. Dar a conocer a los estudiantes que se debe de incluir en las páginas de observación las magnitudes que consideren cada uno de ustedes importantes y viables de obtener con el apoyo de un instrumento de evaluación. Te estamos mostrando en este momento en la pantalla los diferentes tipos de magnitudes básicas en el sistema internacional con su nombre de unidad y el símbolo matemático. Por ejemplo, la longitud la medimos mediante el metro y su símbolo es la M minúscula. La masa se expresa en kilogramos y su símbolo es kg. El tiempo se expresa en segundos, su símbolo es S, que significa segundos. La temperatura se expresa en grados centígrados y se escribe como grado Celsius. La superficie, cuando hablamos de pronto el terreno donde está mi hogar, está de pronto la finca de nuestros abuelos, eso se mide en metros cuadrados. La capacidad, es decir, qué cantidad tenemos de líquido dentro de una botella, eso se mide en litros, su unidad es la L. Y por último, el volumen, es decir, de pronto quisiéramos saber cuánto se puede llenar una piscina. Eso lo vamos a trabajar en metros cúbicos, que significa cantidades de litros en un espacio cuadrado o rectangular, y su unidad va a ser m al cubo. Ahora sí, recordemos que en la diapositiva anterior se hablaba de los instrumentos de medición. Te vamos a proponer diferentes tipos de instrumentos, los cuales es posible que encuentres en casa. Tenemos en este caso el flexómetro, la cinta métrica y una regla graduada. A simple vista, ¿qué puedes observar? Que todas tienen una graduación numérica. Por lo tanto, una cinta métrica, un flexómetro o simplemente una regla son instrumentos de medida que consisten en una cinta de plástico graduada en la magnitud de longitud, siendo
su unidad principal el metro y el centímetro como unidad secundaria. ¿Por qué estamos diciendo que el metro es la unidad principal? Porque nosotros medimos en metros. Por ejemplo, la puerta tiene 2 metros de altura. La mesa del comedor tiene 1 metro de altura. Mi cama tiene 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Entonces estamos hablando, siempre encontramos la unidad como el metro. Cuando decimos una unidad secundaria como centímetro, estamos hablando sobre todo para estas medidas pequeñas. De pronto queramos medir un lado de un triángulo, querramos medir una hoja, querramos medir de pronto un trozo de una rama de un árbol, vamos a utilizar en este caso la regla graduada que tenemos. Por lo general son de 15 a 30 centímetros. Entonces todos estos instrumentos de medida se utilizan para la longitud y su unidad principal es el metro y secundaria el centímetro. Observemos otros ejemplos. Tenemos aquí diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, una jarra graduada. Por lo general es un utensilio de cocina que se utiliza para medir los volúmenes de los líquidos o inclusive para medir cantidades en tazas. Nuestras mamitas muchas veces cuando realizan las compras de pronto en los supermercados o en los cincuentazos, suelen comprar vasos plásticos que son reutilizables y de uso más cotidiano, y a veces vienen en promociones dentro de una jarrita con unas medidas tal como estamos encontrando en esta parte. Esto se le llama graduación, por lo tanto es una jarra graduada. Mira, aquí observamos que tenemos 1/4 de taza, media taza, 3/4 de taza, de pronto tenemos 1 litro, lo que se representa y demás. Entonces siempre vamos a ir de 50 y 50 mililitros, 50 mililitros, 100 mililitros, 250 y así iremos subiendo. O si tenemos una jarra graduada más grande, podemos ir de 100 en 100 o de 200 en 200. La medida va a venir especificada en uno de los laterales de la jarra. Ahora veamos el termómetro. Este es un instrumento de medición de temperatura. Por lo general, ¿cuándo se utiliza? Cuando nos sintamos mal de salud. Actualmente, con la pandemia del COVID-19, el termómetro es uno de los instrumentos de medición más utilizados para determinar si estamos o no con fiebre. Continuemos. Dentro de los instrumentos de medición también podemos encontrar 2 artefactos, bien sea la báscula de cocina o la balanza de cocina. Prácticamente son las mismas y me dirán ustedes, lo que pasa es que una es digital y la otra es normal, como una esfera. La diferencia se explica a continuación. La báscula se utiliza para pesar masas grandes, es decir, podemos pesar una manzana, de pronto podemos pesar un paquete de arroz, podemos pensarnos inclusive nosotros mismos en el baño de nuestras casas. Por lo general se encuentra una báscula que nos va a dar la medición tanto en libras como en kilos, que es la unidad del sistema internacional. Nosotros nos paramos encima de ellos y podemos obtener la cantidad de kilos que tengamos nosotros. En cambio, en una balanza nosotros no nos vamos a poder subir encima porque se va a romper. Esto se utiliza para sobre todo utensilios pequeños, frutas, verduras, harina, cuando de pronto vamos a hacer un pastel, tenemos que saber cuáles son la cantidad de gramos de harina, la cantidad de gramos de mantequilla, la cantidad de gramos de azúcar. Utilizamos una balanza de cocina. Ahora sí, una vez que ya tengas claro en qué consisten las unidades de medida, cuál es la que vas a utilizar y qué instrumentos vas a usar para poder analizar tanto la flora, la fauna, el clima y los recursos naturales dentro de la ficha pedagógica número 6 en el cuaderno de campo, tienes que incorporar al finalizar cada uno de los hábitats las siguientes preguntas. ¿Qué instrumento de medición utilizaste? ¿Cada cuánto tiempo hacías esas mediciones? ¿Por qué elegiste esa unidad de medida? ¿Qué dificultades encontraste para realizar la medición? ¿Realizaste de pronto algún tipo de conversión? ¿Cómo podrías mejorar el método de obtención de datos en un proceso de observación? Estas preguntas las puedes hacer bien al final de cada ámbito o agregas una hoja adicional al diseño de tu cuaderno de campo y las respondes.
Cuando hayas respondido estas 6 preguntas, tienes que hacer un pequeño párrafo donde hagas una interrelación en la matemática y el uso de los datos numéricos dentro de la relación entre los seres vivos, sean plantas, sean animales o sean personas. Y con esto llegamos a la finalización de la parte de matemáticas dentro de la semana número 6 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Espero que con este video te quede la explicación anterior en la clase de una forma más detallada, y cualquier consulta estoy a tu disposición para responderte. Recuerda que de esta salimos juntos y lo principal es que te quedes en casa.